Sean ustedes bienvenidas y bienvenidos a Charlas y Notas, podcast de Demilente TV, una red de podcast para los amantes del podcasting, en el lugar donde te encuentres y con el tiempo que dispongas. Conéctate con nosotros a Charlas y Notas. Soy Félix Alarcón Rey y les invito en esta oportunidad a escuchar una charla particular sobre artes plásticas y literatura con Jesús María Stapper, creador del nuevo surrealismo siglo XXI. Artista plástico, con exposiciones individuales y colectivas nacionales e internacionales, ganador de Bienal de Arte Salvador de Bahía, Brasil 2010. Gestor y promotor cultural en plástica, literatura, teatro y música. Durante 25 años ejerció el periodismo en radio y prensa, columnista en medios de comunicación nacional e internacional, comentarista de arte y literatura, escritor con varias obras publicadas. Aparte de su literatura, han sido traducidos a varios idiomas, entre ellos holandés, portugués, inglés, italiano, sueco y griego. Conferencista en universidades, colegios y entidades públicas como privadas. Ha realizado congresos, foros y seminarios sobre periodismo, literatura y políticas culturales. Su obra aparece referenciada en libros pedagógicos de educación superior, media y básica primaria. Maestro Jesús María Stapper, bienvenido a nuestro programa. Muchísimas gracias, Félix, para usted. Según la Academia y la crítica internacional, ¿usted es el creador del ismo nuevo surrealismo siglo XXI? Lo han dicho a través de distintos contenidos, tanto orales como escritos e institucionales, acerca de mi obra pictórica particularmente, aunque en la literatura también soy surrealista, con base en el premio que obtuve en una Bienal Internacional realizada en Salvador de Bahía, en Brasil, en el año 2010. El arte es una queja, por antonomasia es la gran queja, y el surrealismo nació en los inicios, en los albores del siglo XX, en Suiza, convocado por André Breton, Tanguy Apollinaire, Ernst, en fin, algunos de los grandes actores, gestores del dadaísmo, quienes posteriormente aparecieron con este surrealismo. Y por ende, dada la Primera Guerra Mundial y su hecatombe, lo que generó en los jóvenes que no tenían opción de vida, no tenían esperanza, entonces se basaron en el sueño y narraron la tragedia, crearon el surrealismo. Y para la crítica, yo estoy en la antítesis de ese surrealismo inicial, porque yo no narro la pesadilla, yo narro la alegría, el viaje fantástico hacia la conquista de la felicidad, con el colorido de mi obra, con la invención de nuevas primaveras. ¿Qué es el surrealismo y qué lo llevó a crear este estilo? El surrealismo es una creación que desdibujó el arte en lo próximo pasado del siglo XIX. Nace en la génesis del siglo XX y a través de la pesadilla narra la precariedad del hombre, las consecuencias funestas de su egoísmo, de su instinto criminal. Entonces convierte el sueño en la pesadilla, nos entrega la pesadilla para que nosotros miremos en tal espejo lo que padecemos a partir de la creación del hombre en su era de conquista, de invasión, de atropellar al otro ser. Y ese movimiento se mantiene a lo largo del siglo pasado de manera creciente y de manera eficaz, sin anular sus principios. Por lo contrario, después vino la Segunda Guerra Mundial y surgieron contra este denigrante hecho grandes artistas. Podemos hablar de Salvador Dalí, incorporados al surrealismo, en fin, tantos como Frida Kahlo en América, Alfredo Lan, en fin, en Cuba,
Y en Colombia, pues de alguna manera, aunque tarde, llegó el surrealismo. Pero yo quise transgredir esa fuente nebulosa de pesadilla, dar otro aire, crear otras nubes espaciales más alegres. Y son los logros de el viaje hacia otras dimensiones, donde el único imperativo es la alegría. Si yo estoy en el mundo del arte, que me estoy iniciando, que me apasiona de pronto llegar a pintar una obra de arte, un cuadro, ser un artista, ¿cómo se llega a crear uno un propio estilo que lo diferencie de los demás? Yo pienso que son múltiples las fuentes. Hay algo que es sine qua non para el creador, es su talento. Realmente ese talento es inherente, eso no es inculcado, eso nace. Pero además de el talento, se necesita el estudio, la comprensión, el ir hacia las distintas formas creativas, el indagar escuelas. ¿Por qué nace una escuela? ¿Por qué refuta las anteriores? ¿Qué es lo nuevo que propone? ¿Dónde están los etos? A través de logos y el pathos, ¿qué nos queda? ¿Qué le va a dejar como legado? Y los niños que quieran ser artistas deben investigar, ir poco a poco investigando y mirar la gran fuente, la luminaria fuente de los maestros universales, que uno llega a admirarles de manera tan grande que se inclina, casi que reverente, y no es una sumisión, es una manera de adoración por quien fue grande en el arte y nos dejó ese legado tan inconmensurable. Entonces es mirar lo nacional, el contexto, los elementos primarios de pintar la casa, el paisaje, el río, de pintar el cuerpo desnudo, de pintar la cara, de pintar la naturaleza, en fin, pero a la vez ir adentrándose en otros ámbitos, porque ese es el arte, la inquietud volátil, el decir, bueno, aquí estoy yo frente a esto, o frente a lo nuevo que pienso, pero lo nuevo ¿para qué? Y ha sido realmente la inquietud latente del hombre creativo de transformar, de transfigurar, de optar por nuevas simientes y por nuevos logros. Y en esos logros, afortunadamente, creo que hoy por hoy está imbuido el nuevo surrealismo siglo XXI, que nace a través de mi pincel y de mi paleta. Y muy importante para todos ustedes que se quieren iniciar en el mundo del arte, ser un artista de aquí a mañana, progresar en este mundo. La diferencia entre el surrealismo al que usted está manejando, el nuevo surrealismo siglo XXI, ¿es el mismo surrealismo o tiene variables? Podemos hablar de cercanías y distancias. Prácticamente en un ensayo yo las tengo preestablecidas. Casi en todo existe eso, la cercanía y la distancia, la antítesis, el refutar lo anterior o lo presente para que de ahí a manera de silogismo nazca algo nuevo. Entonces miramos otros dos grandes movimientos como el impresionismo y el expresionismo. Son muy similares de alguna manera, casi que en la puesta en escena frente al lienzo, y a la vez tienen distancias. Uno maneja la luz, por ejemplo, y los estadios del tiempo, lo que va transcurriendo a través del día. Hay un gran artista que creó la primera obra que se llama Impresión. Entonces ahí él logró capturar las distintas fuentes creativas que nos da el sol fuerte, el fuerte sol o el sol del atardecer frente a los reflejos del agua. Nace el impresionismo, nacen otras escuelas. Y de ahí mismo yo tengo cercanía total
con el surrealismo del siglo pasado, el de Breton y sus grandes artistas. Pero como digo, la transgresión mía es que ellos se fueron hacia la pesadilla, a la transfiguración del objeto, para desde lo visual representarlo no en la utopía, sino en la destrucción de la utopía para presentarnos la quimera. Y yo dibujo eso, porque la máxima concreción en unión del surrealismo con el nuevo surrealismo mío es el sueño. Pero mi sueño es fantástico, es alegórico, es festivo, es carnavalesco, es alegría, de parranda continua, de alegría, de viaje, de éxtasis supremo, de condescendencia con el espíritu y con el interior de cada uno de los lectores de mi obra, es decir, con el interior del hombre. Entonces, sí hay cercanías, pero también hay diferencias ostensibles. Ahí es donde nuestros nuevos artistas nacientes echan a volar la imaginación. Los sueños se pueden plasmar en el surrealismo. Es diferente a yo tener el campo y empezar a pintar un árbol, o sea, tener como la fotografía enfrente y empezar a dibujarla. Es muy diferente a uno como que soñar, imaginar y plasmar en la obra de arte, ¿cierto? El arte desvirtúa la fotografía, pero no por el hecho único de desvirtuarla. Por lo contrario, la desvirtúa, la desglosa para en el engranaje inventar algo nuevo, ir más allá del gesto, más allá de la presencia viva. Es ir hacia la búsqueda de lo intangible, de lo posible extraño, pero a su vez de manera tan extraña que se convierte para nosotros en una realidad. Y si leemos un poema, leemos una novela, escuchamos una partitura musical, vemos una película y nos asombra, entonces ese es el resultado que nace a partir del sueño. Y el sueño, como el paraíso, tiene billones, trillones de interpretaciones y de realidades. Ojalá, de alguna manera, con cierta cercanía a la verdad, aunque sabemos que la verdad de la verdad es una mentira. Palabras sabias. Maestro, amigos, ustedes han tenido la oportunidad, los que son pequeñitos, adolescentes, han escuchado o han visto una película, Alicia en el País de las Maravillas. Maestro, cuéntenos un poco, y además veo que ha obtenido ya gracias a esto varios reconocimientos en Alicia en el País de las Maravillas. Tuve la fortuna que la Casa del Libro Total, una empresa privada de Santander, dedicada de alguna manera al arte nuestro y al arte colombiano y al arte universal en las distintas áreas, me invitó para que con mi obra pictórica ilustrara en un proyecto que ellos tenían de elaborar un libro de lujo en 3 formatos, inmenso, mediano y pequeñito, la obra de Lewis Carroll, Alicia en el País de las Maravillas. Realicé esta exposición con 11 obras, una de portada, 10 ilustraciones interiores, en una alegoría de Alicia, del siglo correspondiente de Carroll, de la era inglesa, en que él vivió, en confrontación con una Alicia contemporánea, una Alicia campesina, una Alicia increpante, una Alicia con pensamiento, pero ante todo una Alicia generosa, como digo, repleta de alegría. Combiné la magia, el nuevo surrealismo siglo XXI y la expresión sincera, y por fortuna pues la exposición gustó muchísimo, se sigue hablando de ella, tengo proyectado pues presentarla en Europa y miraré en qué otros lugares de Colombia se pone en escena pública, pero además no solamente se trata de la exposición, sino que asumí el reto de escribir un texto
a manera de prólogo sobre esta obra. Sabemos que sobre Alicia, pues grandes escritores del mundo, algunos que ostentan el premio Nobel o lo han ostentado, en fin, ganadores de grandes premios en cercanía a la obra, pues han expresado sus visiones o las aprehensiones que hacen de la obra y por ende llevada en distintas épocas al cine. Entonces para mí ha sido algo fantástico y con base en este trabajo también la Casa del Libro Total en generosidad le hizo un reconocimiento a mi vida y a mi obra a partir de la exposición. Tengo entendido que esa obra está en 2 idiomas, traducida. El libro, que es un libro maravilloso, espectacular, viene en 3 idiomas, castellano, inglés y francés. Investigando, porque hemos hecho una investigación Gracias. Minuciosa sobre su arte pictórico como literario. Hemos mirado que hay un homenaje que a ustedes le hicieron sobre su obra pictórica, pero que no ha sido mencionada en Colombia. Cuéntenos un poco de eso. Bueno, yo me considero un ser campesino, con alma campesina. Por ende, manejo un bajo perfil, desdigo de quienes son artistas y posan como deidad o deidades para que le rindan culto. Lo mío es corazón y espíritu, entrega total. Entonces he manejado un bajo perfil, no obstante se han logrado algunos reconocimientos que no sé si merecidos o inmerecidos. De todas maneras los llevo en el corazón, desde el más sencillo hasta de pronto el más significativo. Tan pronto gané la Bienal Internacional de Arte en Salvador de Bahía, en Brasil, la gobernación del departamento de Risaralda le hizo un reconocimiento a mi obra pictórica en la casa del departamento de Risaralda en Bogotá. Y tuve la fortuna que en la mesa directiva se congregaron los decanos de literatura de las universidades en Bogotá, académicos internacionales, y los 2 oferentes fueron el doctor Alfonso Gómez Méndez, ex procurador general de la Nación, ex ministro fiscal y ex fiscal general de la Nación, y la gran y generosa y conmovedora participación acerca de mi trabajo del maestro, del gran maestro latinoamericano Fernando Soto Aparicio, mi gran amigo. Interesantísimo, maestro, grandes reconocimientos que muchas veces a los grandes talentos, a los exponentes del arte en Colombia a nivel internacional no se mencionan, no sé por qué, no sé, no hay como algo que diga, hombre, se sabe que lo hicieron, pero nadie los menciona. ¿Qué pasa con eso, maestro? En lo particular, trabajo desde el silencio, trabajo casi que escondido. Usted lo ha notado, lo ha percibido, lo ha visto, es testigo ocular de esa situación. No inicio mi trabajo hacia la figuración mediática y de un texto, una palabra abominable para mí, inexistente, que se llama fama. Yo no busco eso. Lo mío radica de manera sustancial en el legado. Quiero que a través del lenguaje, de la exposición, de los vuelos que tenga mi obra pictórica y literaria, la gente trate de reflexionar, incluso para que digan de mí lo bueno y lo malo a través de lo que creo. Entonces, para mí ese es el real valor, amén del cariño de la gente, de las instituciones, que por fortuna he logrado a través de 35 años de lucha incesante, de velos consecutivos, de lágrimas, de equivocaciones, de tantas cosas, incluso hasta dolores, pero siempre obstinado en la creación y en el valor real de lo que puedo hacer
en cuanto al pathos, a logos y particularmente ante los etos de lo que creo. Para mí, si un poema mío, si una novela mía, si un cuento mío, si un texto editorial para una revista, por prestigiosa que sea o por humilde que sea, de un periódico nacional o internacional, el texto mío tiene que decir algo, incluso para que guerreen contra mí. Si no dice nada, sería algo inane y pienso que no tendría razón de ser. No importa que a través de lo que haga ponga en consideración la visión individual y ello pueda acarrearme amigos y enemigos, entre comillas, porque el arte no genera enemigos, el arte genera opiniones diferentes, aprehensiones distintas. Opiniones diferentes, sí señor. Después de este reconocimiento, damos un salto. Llega esta exposición Portales Peregrinos a París. Bueno, por fortuna mi obra ha ido a otros países. Tuve una participación en el consulado de Venezuela con mi obra. Fui a algunas universidades, algunas instituciones, con comentarios elocuentes en revistas y en periódicos, tanto académicos como informativos, en fin. Y en los últimos 8 años, pues, ha hecho mi trabajo un recorrido por Europa, con varias exposiciones en Francia, en París, en Lyon, en Grenoble, en Bourgogne, en Borret, en fin, que han sido para mí la embriaguez más bonita, el resultado de lo que sueño desde la utopía. Entonces, lo único que considero yo es que soy un campesino que trata de pensar que piensa, y en el sueño soy indeclinable, torpe, obstinado y consecuente. La lucha férrea, y ahí vamos. Usted es de un lugar de Colombia, del norte de Santander. ¿Cuál es ese lugar recóndito, maestro? Y esa época que usted tuvo de niñez allá, el ambiente lo conmovió a llegar a ser artista. Bueno, como le digo, la parte creativa es inherente al individuo, no hay que dudarlo. Me parece que no es solo vocación, se tienen que tener las potencialidades necesarias. Entonces yo nací en un pueblito muy pequeño de norte de Santander, de una gente honesta, trabajadora. Siempre desde niño tuve ese acercamiento al público, fui protagonista, y desde ese momento me dediqué también a dibujar. Y bueno, eso me llevó también a la locución, al periodismo, y que no he olvidado y no dejaré de ejecutar, como quiera que me están invitando para que escriba textos en periódicos, revistas, pero ahora trato de optimizar eso hacia los libros especializados. Entonces eso me llevó también a ser actor. Fui actor durante 17 años, en el momento pues dicto talleres de actuación, y bueno, ahí vamos en esa construcción. Y Cáchira para mí es la fuente primaria, los paisajes que vi, que nos llevan al asombro primario, al decir, bueno, detrás de esa montaña ¿qué habrá? Pero la meta inicial es llegar a la cumbre de esa montaña para descubrir que tras esa montaña hay otra, y así sucesivamente, para descubrir también que detrás de la luna hay otros satélites y que detrás del sol hay otras estrellas. Todo artista tiene sus preferencias. Dentro de todo su mundo pictórico, hablando de la parte pictórica, ¿cuál es su obra de arte que dice, esta me representa a mí para toda la vida? O en otras palabras, su obra de arte preferida, su cuadro preferido. Bueno, no sé cuántas obras he pintado realmente en mi recorrido creativo, pero bien puedo decir a través de los años que aún no he empezado. Amigos, trayectoria, ¿cuántos años en la parte pictórica? Y el maestro,
no ha empezado. Entonces, por favor, los nuevos artistas, que se le vayan bajando un poquito los afanes de que yo soy, porque les falta mucho por trajinar en la vida, en la parte artística. Sí, siempre en mí, la autocrítica, soy mi principal enemigo, guerreo mucho contra mí, contra lo que voy haciendo, porque el reto es superarme, no superar a otros, no compararme con otros, sino conmigo mismo. Entonces, la búsqueda está en su etapa inicial. Yo pienso que un artista, pues amén de Da Vinci, de Miguel Ángel, de los grandes astros, válgame la palabra, en el arte creativo mundial, considero que necesitamos siglos de existencia para poder llegar a convalidar un trabajo y a decir, bueno, lo excelso mío ya está. Ningún escritor, ningún músico, ningún pintor, ningún actor puede decir que ya llegó. Nunca se llega. Siempre está en periodo de creatividad. Siempre está en periodo gestual, en periodo de gestación mejor. Y cómo se evoluciona, esa es la tarea intrínseca que tenemos. Ese es el necesario método que debemos aplicar. Pero somos inconformes. El artista es un inconforme por antonomasia. Y yo considero que en lo particular todavía estoy en la génesis de lo que puede ser una posibilidad creativa y real. Pero ahí vamos. Muy interesante. Maestro, ha pertenecido a varias organizaciones, entre ellas una que se ha destacado, que es la UNE, Unión Nacional de Escritores, y ha sido invitado a encuentros internacionales de escritores. Y algo que me llama la atención, amigos, por favor, atención a esto. Ha recibido un reconocimiento por parte del SENA, el cual dice: el SENA exalta a Jesús María Stapper en reconocimiento a su trabajo e inestimable contribución a la imagen positiva del departamento norte de Santander. Maestro, felicitaciones, ha tenido muchos reconocimientos, gran talento colombiano. Cuéntenos un poco al respecto de todo esto. Bueno, pues estos reconocimientos de manera sencilla quedan en el corazón. Sí, el SENA, de manera sorpresiva en un evento nacional, con asistencia del director nacional, del subdirector, de senadores, ministros, en fin, gente de la playa de política de nuestro país, pues nos acompañaron y entregaron este diploma que habla de la lucha consecutiva hacia la imagen positiva del departamento norte de Santander, donde nací. Muy complacido de recibir esto, realmente muy poca gente conoce estas cosas, yo todo lo guardo y aparece en el archivo y muy de vez en cuando con una mirada de reojo, o por alguien inquieto como usted, o inquietos como ustedes que esculcan. Sí, bueno, yo durante algunos años pertenecí a la Unión Nacional de Escritores de Colombia, UNE, tuvimos grandes directores, como el maestro Manuel Zapata Olivella, José Luis Díaz Granados, en fin. Para la no fortuna nuestra, pues estas organizaciones que propenden agrupar y trabajar y velar por el desarrollo de las tareas que dependen de cada área y por el bienestar de cada uno de los actores, pues no perduran, no llegan a buen término, múltiples circunstancias conllevan a ello. Pero sí, también tuve cercanía bastante fuerte con el Centro de Estudios Poéticos Hispánicos en Madrid, en fin, y otras organizaciones. He pertenecido a instituciones y organizaciones de distinto carácter. Por ejemplo, en Santander fui cofundador de la Federación de Juventudes de Santander.
de la Unión Nacional Juvenil, y realmente en nuestra incesante lucha presentamos una propuesta al gobierno de Virgilio Barco Vargas de reforma a la magra Constitución del 86 de Caro y Cuervo, y fuimos nosotros quienes promovimos y llegamos a la tarea final de redactar una nueva constitución política para el país. La constitución actual de Colombia no es de ningún partido político, no es del M-19, menos de los conservadores, menos de los liberales, menos de los grupos tradicionales que se opusieron a que nosotros lográramos ese objetivo tan necesario para cambiar al país. Y esa constitución del año 91 en Colombia únicamente es de la juventud colombiana del momento, de nosotros. Fui uno de los grandes artífices para que eso se diera. Maestro, formar parte de los que hicieron una realidad como es la Constitución, o sea, como otra pregunta más concreta, ¿cómo se escribe una Constitución? ¿Cómo se redacta? ¿Cómo se llega a muchas cosas tan importantes para el desarrollo de un país? Bueno, nosotros los jóvenes de la década de los 80 y los 90, pues estábamos cansados de tanta violencia en el país. Colombia, infortunadamente, ha sido un país de terrorismo continuo, con gobiernos, con grupos políticos terroristas que asesinan constantemente al pueblo colombiano, que ostentan el poder y se roban todo o todas las grandes riquezas que son tan nuestras y que no son de un grupo, ni de un político, ni de un presidente, sino de todos los colombianos. Y ante tanta infamia y ante la visión magra que tenían los políticos del momento, donde la concepción acerca del joven era que únicamente servía para pegar afiches de campaña en los postes de alumbrado público, entonces quise transformar eso. Convocamos a un grupo de jóvenes en Santander, de estudiantes, de todos los sectores. Nosotros queríamos practicar, llevar a la praxis, y válgame el término acá porque no compete con lo político sino con lo religioso, una especie de sincretismo político. Entonces queríamos decir, señalar que así pensemos distinto, podemos optar por los mismos proyectos, luchar contra las mismas necesidades para poder tener un desarrollo armónico y que este desarrollo sea de conglomerado, no sea de unos poquitos, de unas élites, sin pensar en preceptos, en postulados, en dogmas particulares, sino en una consecuencia general. Y empezamos la lucha. Con base en la Federación de Juventudes de Santander, con un grupo de muchachos dinámicos, de los cuales nos asesinaron varios. Y llegamos al Parlamento colombiano, llegamos a las instituciones colombianas y recibimos muchísima oposición, salvo algunos personajes liberales, conservadores, de izquierda, de centro, en fin, que nos apoyaron en el momento, en fin, y otras organizaciones. Y la lucha fue incesante hasta que el proceso se hizo irreversible y terminó con la convocatoria a la Constitución del 91. Nosotros previo, pues, desde la parte ilusa nuestra, redactamos la Constitución, la presentamos, no recuerdo quién la tiene, pero fíjense que de este grupo de jóvenes del momento, algunos llegaron a ser ministros, otros viceministros, procuradores generales de la nación, contralores de Bogotá, en fin. Con nosotros participaron tantos como Adolfo Polo Solano, que fue viceministro de Educación, Óscar González Arana, que fue contralor de Bogotá, el actual procurador general de la nación, en fin, pero soñamos y creímos que habíamos cambiado, pero no cambiamos nada. La plaga política era la misma, son los mismos zampones, pero con más vicios, con más instinto criminal, con más terrorismo. Entonces, realmente pienso
que es de la juventud, la transformación del país. La transformación no lo hacen los politiqueros, la transformación la hace la sociedad civil, los trabajadores, los profesionales, los empresarios, los campesinos, los constructores, los agricultores, en fin, porque nosotros somos los quienes hacemos grande este país, los artistas, y los políticos, o mejor los politiqueros, que no hemos tenido políticos en Colombia, son los grandes destructores de la patria, los grandes asesinos de la patria. Y Colombia es tan grande con base en la calidad de su gente, en el ímpetu de su gente, en su lucha incesante, en su enorme trabajo. Gracias a los colombianos por hacer de Colombia un país todavía con defectos, pero que soñamos grande y posible para todos. Y para ustedes, niños, niñas, jóvenes, adolescentes, investiguen, ingresen a un libro, hoy pues de pronto un computador bien dirigido cuando ingresen a las redes sociales. Investiguen sobre la Constitución Política de Colombia del 91. Les dejo esa tarea. Y ustedes, señores educadores, darle a conocer a los niños en las escuelas sobre la Constitución Política de Colombia, que se enteren qué es una constitución. En la escritura, para ser escritor, los niños y jóvenes y adolescentes, ¿qué necesitan para empezar a esbozar, a escribir un poema, una estrofa? ¿Qué necesitan ellos? Bueno, todo tiene su inicio y realmente la base está en escribir lo que se les ocurra. Yo los invito, de día, de noche, por la mañana, estando en la casa, en el parque, qué sé yo, yendo por el camino hacia la escuelita rural, en el salón de clase, a la hora de recreo. Si se les ocurre algo, escríbanlo, acometan el ejercicio, entren en ello, inventen, sueñen historias. Por ejemplo, pueden soñar que una abeja tiene 1800 paticas, que abre la puerta de una casa. Inventen, busquen la fantasía. Ustedes, niños, son quienes tienen las mejores fantasías. Escríbanlas, píntenlas, sí, con un lápiz, con colores, en fin, con lo que puedan. Si encuentran tierra o greda, en fin, armen un matachito, traten de hacer un perrito. Todo eso alivia el espíritu, lo llena de alegría, le inventa lozanías, porque entre más lozano el corazón, más alegre es. Así fuere en la niñez, así fuera en la juventud, en el estado adulto o en la senilitud. Es darle lozanías al corazón para que el corazón haga sonreír el alma. Entonces los invito de manera alegre, no por obligación, sino porque ustedes quieren, porque les parece bonito, porque les gusta, porque anhelan hacerlo. Maestro, para nuestros amigos, hay un libro que me llama mucho la atención, se llama Chigamanta. Está escrito en formato cine. Para ustedes, amigos, maestro, ¿cómo es escribir un libro en formato cine? Y aún más, ¿cómo leo yo un libro en formato cine? Bueno, yo puedo decir que realmente Chigamanta es pionera en América Latina en ese sentido. Es la primera novela escrita en formato cine. De tal manera que quienes en algún momento estudiamos cine, conocemos las partes del guión. Entonces, esta novela tiene esas partes del guión. Y no solamente contiene estas partes que son propias del guión cinematográfico, sino que además la escribí de tal manera que el lector tiene la oportunidad, en la medida que la va leyendo, de inventar los escenarios, los personajes, de darle la forma y de irla mirando en el tablero imaginario como si estuvieran en cine, en la pantalla de cine, de mirar la obra en la pantalla de la pared del sueño y vivir la historia, comprometerse con ella
esa es la posibilidad que da Chigamanta, y realmente es un personaje que presenta una versión muy distinta a lo demás escrito en Colombia y a la literatura colombiana de todos los tiempos. Usted es uno de los grandes columnistas de Colombia. Háblenos un poquito al respecto. Sí, pero tengo la dicha de haber participado a lo largo de todos estos años con mi pensamiento en artículos escritos para la prensa escrita, para revistas y también editoriales radiales. De todos mis años en la radio colombiana y en la radio internacional, siempre casi con mis programas o los programas que dirigí, entraba haciendo un texto editorial. Llegué muy pelado a Bucaramanga y veía que en el diario Vanguardia Liberal escribían pues grandes hombres de la pléyade académica, intelectual, de pronto política del momento, y soñé con que un día mi nombre apareciera en el periódico. Sin presentación de ninguna índole, un día me acerqué a Vanguardia Liberal y pedí hablar con el director. No se encontraba, no obstante, con la deferencia de la secretaria recepcionista y de la secretaria directa, pude concretar una cita con el subdirector del momento, que fue el doctor Jorge Humberto Galvis Cote. El director era Virgilio Galvis Ramírez y me presenté ante él con una carpetica y 3 textos escritos con máquina. Bueno, charlamos un rato. Le dije, yo solamente soy un campesino que trata de soñar y que en algunas formas o plasma sus sueños escritos o sus sueños pintados, válgame el término. Y le llevé los 3 textos y él me dijo, déjeme esos 3 textos y en tal fecha le respondo. Pasaron los días, cuando eso no había celular, bueno, yo esperando la llamada, en fin, esperé el tiempo prudente y no llegó la llamada. Yo hice caso omiso. Dije, bueno, el peor esfuerzo es el que no se hace, y lo intenté. Yo te llamo. Entonces, días posteriores, fui hacia Piedecuesta en un bus urbano que hacía la ruta Bucaramanga-Piedecuesta. Llegué a la calle Quebrada Seca, me subí al bus con un gran amigo. Era domingo en la tarde y ofrecieron periódicos y él compró La Vanguardia. Yendo con él ahí en la misma silla, de pronto me dice, usted está trabajando en Vanguardia Liberal y no me ha contado. Y entonces yo le dije, ¿por qué? Dijo, no, mire, aquí está su nombre y aquí está esto. Mire, y en la página editorial apareció el primer artículo mío, tenía 19 años. Bueno, a partir de mis artículos editoriales en el diario Vanguardia Liberal de Bucaramanga, en el cual permanecí 11 años, luego en el diario El Frente de esta misma ciudad, empezaron a aparecer textos míos en otros periódicos, algunos muy humildes, otros de trascendencia nacional. Y hoy el resumen es que tengo alrededor de 2.000 artículos publicados en 217 medios de comunicación pertenecientes a 16 países. Ahí vamos, tratando de sembrar pensamiento, esculcando, siendo impertinente, molestando, porque soy muy vertical en lo que escribo y escribo con muchísima profundidad, tratando de sembrar un poquito de pensamiento. Ahí vamos. ¿Un cuaderno y un lápiz hacen la diferencia? Son el tesoro, son la máxima riqueza. El cuaderno y el lápiz no son el pescado consumido,
son la red de la gran pesca. El destino del hombre, el máximo destino del hombre es el gran pensamiento. El día que el hombre logre eso, podrá aspirar a la sabiduría. Y el día que el hombre sea sabio, perderá algunas profesiones como el derecho y otras profesiones. Y no necesitará ejércitos, no necesitará armas. Lo único que podrá convalidar su existencia es la libertad con pensamiento. Entonces, en el lápiz y en el cuaderno, la epopeya positiva, la epopeya grande, la epopeya de construcción, el sinónimo de avance, de alegría, de despertar, de soñar y de conquistar. Ahí la conquista individual, la conquista colectiva y la conquista humana. Eso nos lo da un lápiz y un papel. Recuerden, el arte, un componente de la cultura. Y recuerden, amigos, hay que apoyar al artista colombiano, a nuestros grandes talentos. Maestro Stapper, Jesús María Stapper, muchas gracias por su valioso tiempo, por darle pautas a nuestros grandes aspirantes a artistas. Para eso, para ellos y para muchos también, gente mayor, es algo muy importante y muy interesante. Si alguien quiere seguir los pasos de artistas, estos son unos baluartes, unos grandes ejemplos a seguir. Muchísimas gracias, maestro Jesús María Stapper. Muchísimas gracias a usted y gracias a todos, a cada uno de ustedes. Crean en ustedes, crean en Colombia. Y si todos trabajamos unidos, sin pensar en ámbitos políticos ni religiosos, sino en un crecimiento de integración formal, desde la libertad de conciencia, desde el sentimiento más honrado, será el que nos dirá qué tan grande podrá ser Colombia. Y Colombia, si todos aportamos, será una nación infinita, una nación bella, una nación hermosa y un país posible, próspero. ¿Y por qué no aspirar a que nuestro país sea el número 1 de la tierra? Amigos, la libre expresión de un gran artista colombiano. Amigas y amigos, gracias por escuchar nuestro podcast, deseando que haya sido una charla gratificante y enriquecedora. Hasta pronto.